se ha acumulado la inflamación dentro de un franco, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, en la apendicitis, si solamente está reacción peritoneal en el lado derecho, ya es difusa o generalizada ya cuando esa inflamación o líquido peritoneal, ya sea contaminado o irritado, lleva más allá de la cavidad, más allá de un cuadrante, se podría decir, ¿no? Ya se podría decir una peritonitis generalizada. Hay otra clasificación según el origen o según la etiología, ¿no? Puede ser primaria, cuando no hay pérdida de la integridad del tracto gastrointestinal, esto es común, pacientes cirróticos, ¿no? Secundaria, cuando ya hay una perforación del tracto gastrointestinal, puede ser secundaria una perforación por úlcera duodenal, una perforación de repente IE1 ileal o colónica, o de repente una apendicitis también, secundaria entra ahí. Y terciaria, pues una infección recurrente de la cavidad peritoneal que sigue en peritonitis primaria o secundaria. O sea, una peritonitis primaria que sigue con peritonitis luego de que se ha tratado, una peritonitis secundaria que se ha tratado, pero continúa con peritonitis. ¿Ya? Seguimos. Generalidades, como ya dije, representa el 40% de los ingresos quirúrgicos de emergencia, es casi la mitad, y tiene una alta mortalidad, 30 al 50%, ¿no? Y básicamente requiere una cirugía de emergencia, este tipo de patología. La sintomatología va a depender, ¿no?, del tiempo de que se ha ocurrido la perforación y el lugar de la perforación. Es diferente que la clínica de una perforación por úlcera gástrica y una perforación de repente por una perforación colónica o de apéndice, ¿no? Es diferente. Bueno, sabemos que embriológicamente los órganos del sistema gastrointestinal derivan de intestino primitivo, ¿no? Este intestino primitivo anterior son proximales al ligamento estreis, ahí está el esófago, estómago, duodeno, estructuras del ligamento estreis al ángulo hepático del colon, que son el yeyuno, ilio y colon ascendente, y del intestino posterior, que son distales al ángulo hepático del colon, que es el transverso, descendente, sigmoides y recto. Esta es una diapositiva, bueno, que para mí es de repente una de las más importantes porque básicamente lo que tenemos que conocer como médicos es que hay una microbiota intestinal en nuestro organismo, ¿no? Ya se está hablando mucho de esto. Sabemos que en nuestro sistema gastrointestinal tenemos bacterias. Hay diferentes, ¿no? Según el lugar, predominarán en una zona gram positivos, por ejemplo, en la piel, ¿no? En la cavidad bucal, por ejemplo, predominan gram positivos, pero anaerobios, ¿no? En la piel, gram positivos aerobios. El tracto respiratorio también, gram positivos. En el tracto gastrointestinal, depende de la ubicación, si es alta, si es baja, va a haber una predominancia de este tipo de gérmenes. Por ejemplo, en el estómago predominan básicamente anaerobios que aerobios, ¿no? En el intestino delgado, aerobios que anaerobios, y básicamente en el colon es anaerobios y aerobios. Ahí vamos a ver en el cuadro de la izquierda, un momentito, por favor. Entonces vamos a ver, miren, acá en estómago el pH obviamente es ácido, ¿no? Por lo ácido clorhídrico, tiene una predominante, ¿cuántas más o menos de bacterias? 10 a la 1, y el tipo, ¿no? En el intestino delgado, pH más o menos sea neutro, va haciéndose neutro, la cantidad de gérmenes va aumentando, y lleve al colon, que tiene la máxima cantidad de gérmenes, que es 10 a la 12, y generalmente predominan las bacterias, los bacteroides, ¿no?
Prevotella y algunos Clostridium que básicamente son anaerobios, ¿no? Por eso es diferente la sintomatología. Por ejemplo, si se da una perforación gástrica, va a predominar, ¿qué? El ácido. Entonces va a ser una peritonitis química. Y si da una perforación, por ejemplo, baja, por ejemplo, el colon, ¿no? Colon, apéndice, va a ser básicamente una peritonitis por una infección que le producen los gérmenes en esa área del intestino. Una peritonitis infecciosa. Entonces, muy importante. Dependiendo de esto, ustedes tienen que, según la localización, tienen que saber qué gérmenes se encuentran en este tipo de parte del tubo gastrointestinal y qué antibiótico dar a este tipo de pacientes. No pueden dar un antibiótico, por ejemplo, que mata todo, porque ustedes saben que nosotros tenemos una microbiota y esa microbiota nos ayuda y nos protege de algunos patógenos que están en el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en la flora o la microbiota de la piel, de la cavidad oral, el tracto respiratorio, todo eso, ¿no? Este cuadro es muy importante. Acá vemos en anatomía, vamos a repasar un poco, que es el esófago, tiene tres estreches, una en el ángulo, en el cartílago cricoide, otra por dada por la compresión que hace la aorta y el bronquio izquierdo, y el otro a nivel de la unión con el estómago. ¿Qué pasa con el esófago? El esófago es uno de los órganos que se puede perforar. Tiene mayor susceptibilidad a perforación espontánea, ¿no? Porque el esófago no carece de serosa, no tiene serosa, a diferencia de los otros órganos del sistema gastrointestinal que tienen serosa y le da una protección extra, ¿no? Pasamos al estómago, vamos al estómago que tiene las partes, tiene el fondo, el cardias, el cuerpo, el antro y el píloro, ¿no? Bueno, para ver la diferencia o para cuestiones clínicas, las perforaciones gastroduodenales, los más comunes son en el antro, ¿no? Y en el duodeno, en el bulbo duodenal, que es la primera porción, ¿no? Acá vemos, ¿no? Anatómicamente, tiene relaciones el estómago con la parte del lóbulo izquierdo del hígado, en la parte anterior, ¿no? En la parte en la parte, diré, superior, en la parte anterior también es libre con la cavidad abdominal, también está con el borde hepático del hígado y en la parte posterior con el vaso, y acá vamos a ver que hay una membrana que es la membrana o el epiplón menor, que es el ligamento gastrohepático. La importancia de esto es que posterior a esta membrana, que es básicamente la transcavidad de los epiplones, ¿no? Puede haber una perforación por intestino duodeno o estómago de pared posterior y te va a dar una sintomatología no, no tan florida, ¿no? Puede darte como, por ejemplo, un dolor de espalda, ¿no? A diferencia de que si es un anterior, te va a dar una irritación más abrupta, con un dolor insoportable, ¿no? Vamos a ver acá también la relación con el epiplón mayor, ¿no? En el borde de la curvatura mayor. El intestino delgado, de importancia para nosotros, como cirujanos, de repente tenemos que la importancia del intestino delgado, que se divide en la porción del duodeno, más o menos mide unos 24, 25 centímetros, tiene tres porciones. Una primera es el bulbo, que es la primera porción del duodeno, que es se podría decir que es peritoneal o intraabdominal, y la segunda, tercera y la cuarta porción, que es retroperitoneal, ¿no? Viene el yeyuno, que es un órgano más o menos, y el ilio. La diferencia entre uno y otro sí son claras, anatómicamente y macroscópicamente, a veces se puede diferenciar, pero
Sí hay unas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, en el yeyuno, la pared parietal o la pared del intestino es más gruesa. Los vasos que lo irrigan son más gruesos, ¿no? ¿Qué más? Las criptas o las vellosidades, las criptas de Kerkin que se llaman, son más numerosas en esta parte, por la misma acción que absorbe más agua, ¿no? El hilio, al contrario, es un órgano, se podría decir más, el diámetro también del yeyuno puede llegar hasta 3 centímetros, el diámetro del hilio puede llegar a 2,5 o menos, los vasos que lo irrigan son más pequeños, ¿no? Las, la pared parietal es más delgada también, menos de 1 centímetro, y un hilo es, bueno, hasta el duodeno, es para reabsorber los líquidos, proteínas, aminoácidos. En el hilio, importancia, la absorción de vitamina B12 con el factor intrínseco, los ácidos biliares, ¿no? Y aquí hay algunas consideraciones anatómicas, pues, ¿no? Mide 6 metros en promedio, dicen de 3 a 9 en algunos, el duodeno mide 20, 24, el yeyuno es 2 quintos y el ilion es 3 quintos, ¿no? El colon, vamos a ver que hay un colon ascendente, colon descendente, son retroperitoneales, las partes del colon, el retroperitoneal y todo lo demás, el ciego, el colon transverso, los sigmoides y el recto son abdominales, ¿no? Intraperitoneal, ¿no? Con respecto al colon, pues, vamos a ver que también es importante para la absorción de nutrientes, ¿no? Tiene una microbiota básicamente anaerobia, ¿no? Es aquí donde se da la mayor cantidad de gérmenes, ¿no? Por microgramo de contenido intraluminal y es generalmente cuando da una sintomatología como que no muy clara, ¿no? Insidiosa, un dolor difuso de repente, inicialmente, que posteriormente ya cuando se contamina toda la cavidad por el grado de la perforación, ¿no? Puede conllevar a una peritonitis generalizada. Como ya hemos dicho, ¿cuáles son móviles de importancia? Son móviles y son fijas básicamente la segunda, tercera y la cuarta porción del duodeno, porque son estructuras fijadas a la pared del retroperitoneal. Y estas son importantes, ¿por qué? Porque en los traumatismos, cuando hay una desaceleración brusca o por un mecanismo de trauma donde hay una desaceleración, estas lesiones pueden ocasionar como un desprendimiento, ¿no? O puede de repente perforarse por un aumento de la presión, porque son estructuras, obviamente, fijas. En la fisiopatología hay que entender que para que se dé una perforación tiene que dar un espesor completo, ¿no? Las lesiones intestinales también pueden inicialmente ser de espesor parcial, o sea, para dar una parte solamente de la pared, alterarse, pero eso si no se controla o no tiene de repente los cuidados adecuados puede conllevar a una alteración, una lesión de espesor completo, dando consigo una perforación. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que la que se debe suturar adecuadamente o que debe una sutura tiene que ser al momento de reparar una lesión, una sutura tiene que llevarse consigo la submucosa porque es la que le da la capa más fuerte de la anastomosis, ¿no? Cuando se repara o cuando se hace una anastomosis de entre dos estructuras o dos asas intestinales. Tiene que siempre la punta o el hilo tiene que pasar por la submucosa, ¿no? Si pasa por la muscular o la serosa, ese punto no es adecuado. Esa es la importancia clínica. Como ya hemos dicho anteriormente, depende del tipo de contenido que extravase a la cavidad peritoneal. Esto puede ser una peritonitis química, si es, por ejemplo, una perforación gástrica, ¿no? Una peritonitis bacteriana difusa, de repente, si es una lesión distal, por ejemplo, en el colon, ¿no? Y eso.
Como ya dije acá, las perforaciones proximales pueden filtrar secreciones gástricas, ¿no? Y pancreáticas también, de repente las lesiones duodenales también, ¿no? Y causar una peritonitis química. O sea, las lesiones, saben que el páncreas también tiene enzimas, ¿no? El pH es ácido, ¿no? Y por ende puede causar una peritonitis química con una... Estos pacientes generalmente tienen bien alterado su hemodinamia, vienen con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica obvia, a diferencia de los pacientes que generalmente vienen por perforaciones, ya sea de intestino bajo, como colon, de repente apéndice, ¿no? Que vienen no tan hemodinámicamente inestables, ¿no? Por la misma respuesta inflamatoria, pero sí vienen con muchas molestias también, ¿no? Bueno, la etiología, la úlcera péptica es lo común en estómago y duodeno. La enfermedad inflamatoria en el colon, ¿no? Puede llevar a fístulas, ¿no? Que son ya lesiones crónicas, ¿no? Lesiones crónicas en donde puede ser una fístula entero-entero, una fístula entre intestino-intestino, una fístula enterocutánea que sale a la luz por la piel, ¿no? Pero ya son lesiones crónicas, ¿no? Traumatismo cerrado o penetrante, ¿no? El cerrado, cuando hay una estructura fija, por ejemplo, en el duodeno, ¿no? Que ya hemos visto la segunda, tercera porción, son estructuras fijas y cuando hay una presión demasiado, se podría decir demasiado grande sobre esta estructura, ¿no? Por un trauma abdominal cerrado puede hacer un estallamiento de esta estructura fija, ¿no? Si es que está llena de aire, por ejemplo, ¿no? A diferencia de una asa móvil que se mueve y cuando se comprime, el aire puede cursar, ¿no? Factores diatrogénicos como la instrumentación, la endoscopía, ¿no? A veces en pacientes que hacen colonoscopías, ¿no? De repente en procedimientos como extracción de pólipos, ¿no? Y esas cosas. Cuerpo extraño, las pilas, los objetos afilados, tener mucho cuidado con las pilas, cualquier tipo de pila tiene un contenido, que es una base, que cuando se pone en contacto con las secreciones, puede liberar ese ácido, ¿no? Y causa una perforación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las pilas. Las neoplasias, ¿no? También dan perforaciones, y las enfermedades infecciosas como la fiebre tifoidea y la tuberculosis, ¿no? Que dan perforaciones del intestino delgado. La fiebre tifoidea, por ejemplo, ¿no? Puede dar perforaciones en el ilion. ¿Por qué? Porque en el ilion también tiene una función inmunológica. En el ilion están las placas de Peyer, donde se acumulan ese tipo ¿no? Funciona como sistema inmunológico, donde acá todas las bacterias, ¿no? De las infecciones gastrointestinales y los acumulan y a veces se inflaman y producen pues una perforación en la pared por las placas de Peyer. Las manifestaciones clínicas, el dolor agudo, las perforaciones altas, generalmente las gástricas, ¿no? por el ácido, puede dar masas abdominales o pélvicas cuando la contaminación es contenida. Esta masa puede ser, en unos casos, puede ser como una masa inflamatoria, dando un enrollado de asas, ¿no? Que se llama como un plastrón, y lo otro puede ser como una colección, ¿no? Una estructura colecciona líquido, ¿no? Y se forma un absceso. La formación de fístulas, como ya hemos dicho, es una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, ¿no? Y esto puede ser entre intestino e intestino, de repente intestino y otra estructura, como vejiga, como útero en las mujeres, se ha visto casos, ¿no? O enterocutánea, ¿no? Hacia la piel. Y la sepsis, pues, que es básicamente el común de estos tipos de pacientes, porque es una contaminación, ¿no? Sabemos que hay gérmenes, ya hemos hablado de eso, ¿no? Y estos pacientes pueden venir a emergencia hemodinámicamente inestables, con trastornos del sensorio, hipotensos, ¿no? Taquicárdicos, taquipnéicos, ¿no? Por el mismo cuadro de la sepsis, ¿no? El examen físico inicialmente puede ser solo un dolor leve de repente, ¿no? Si es que no es una perforación química,
¿no? O si es que está de repente una estructura, como por ejemplo en las perforaciones del estómago posterior, donde se va la transcavidad de los epiplones, que es ácido, pero dado, no es muy evidente el dolor, pero puede dar un dolor de espalda, por ejemplo, ¿no? Un dolor difuso, pero dolor de espalda puede dar. Eh, el abdomen agudo. El abdomen puede o no estar distendido, ya depende si es que se acompaña de repente de algún hilio. Hilio significa que el intestino no está con el peristaltismo, está como ausente su motilidad, ¿no? Y otro es que esté asociado, pues, como ya dije, o bien esa perforación se ha controlado, cuando se controla, se forma como un enrollado de una zona inflamatoria, se pegan todas las estructuras, te produce como un cuadro obstructivo, ¿no? Y puede causar como una distensión abdominal. Y acá, bueno, ya como hemos dicho, puede ser peritonitis local, ¿ya? Si es que esa perforación no se controla, se va, sale líquido, sale estructura de contaminación a la cavidad abdominal, hace una peritonitis local, y si continúa y sigue saliendo, sale una peritonitis difusa generalizada. El laboratorio, bueno, tenemos que sacar toda la analítica sanguínea de este paciente generalmente está mal, eh, haga electrolitos para ver cómo está el medio interno, porque estos pacientes normalmente están como que deshidratados, ¿no? Todo paciente viene con algún cuadro de deshidratación. Nuestra función es tratar de corregir ese grado de deshidratación que llega el paciente para poder darle líquidos de mantenimiento. También es importante en este tipo de patologías que no le puse acá, ver las pruebas de proteínas totales, ¿no? La albúmina. La albúmina es importante, ¿por qué? Porque nos va a dar uno, qué es lo que qué complicaciones puede llegar a tener ese paciente si es que reparamos una perforación. Y lo otro es que la albúmina baja en estos tipos de pacientes o en cualquier otro tipo de paciente quirúrgico se ha demostrado que tiene muchas complicaciones, ¿no? Muchas complicaciones como infección de sitio operatorio, neumonías intrahospitalarias, ¿no? Y otro tipo de complicaciones. Entonces es importante averiguar la albúmina en este tipo de pacientes y en todo paciente quirúrgico básicamente. Y más cuando vamos a hacer una reparación o una anastomosis, o vamos a hacer de repente una resección, ¿no? Es importante la albúmina porque la albúmina vamos a hacer una comparación, que como nosotros queremos construir una casa, la albúmina son como los ladrillos, ¿no? Si no tenemos ladrillos, no podemos construir una pared. Y si los ladrillos están mal, deficientes, tampoco podemos construir una pared porque esa pared se va a derrumbar. Esa comparación quiero que lo tengan, ¿ya? Por eso es importante la lúmina en este tipo de pacientes, ¿no? La amilasa puede estar elevada, pero no necesariamente es indicativo de una pancreatitis. Los niveles de proteína C reactiva también nos pueden ayudar. Básicamente, pacientes postoperados donde de repente nosotros hemos hecho una anastomosis o algo, lo usamos básicamente, o también lo usan en cirugía bariátrica para ver si es que hay alguna fuga anastomótica de repente. Bueno, el diagnóstico hay que ver los exámenes que vamos a pedir. Primero hay que estabilizar al paciente, como hemos dicho. Si está estable, pues, el paciente, hay que pedir imágenes, ¿no? Para que nos orienten básicamente a qué es lo que está pasando. Una radiografía tiene una sensibilidad de 50-70%. ¿Qué se quiere ver acá en la radiografía simple de pie, de tórax? Es el aire, el neumoperitoneo, neumoperitoneo, que se ve acá, ¿no? Es una estructura, y acá vemos esa estructura que es el neumoperitoneo. El signo de Rille, que es el signo de doble pared, se ve como gas que delimita las dos superficies de una, o sea, gas dentro de la cavidad y gas fuera, dentro de la asa, diré, y gas fuera de la cavidad. Lo delimita la pared. Bueno, y cuando tenemos pues un postoperado de repente, obviamente una radiografía va a haber neumoperitoneo. ¿Y hasta cuándo se espera que no haya neumoperitoneo? Hasta una semana, ¿no? Después de la cirugía. Otro examen
Si bien la radiografía no está, bueno, es un estudio donde han, con- evaluado la eficacia de la radiografía de pie para la sensibilidad de diagnosticar una úlcera, ¿no? Bueno, según el sexo y la edad y la localización. Y se ha evidenciado que la radiografía de tórax erecta tiene un 86% para detectar aire libre subdiafragmático en úlcera péptica. Y de estas, del tipo de úlcera, generalmente la gástrica no tiene mucha sensibilidad. Las úlceras duodenales son las que tienen mayor sensibilidad con 92.5% y las de mayor tamaño. El diagnóstico. También es importante la ecografía, si bien no es un examen que se pide generalmente para este tipo de patologías, si se sospecha, claro, ¿no? Porque si es una peritonitis, obviamente se tiene que pedir un examen de ya sea ecografía o tomografía si el paciente está estable. ¿Cuáles son? Aquí vamos a ver generalmente este estudio se ha evidenciado que tiene mayor precisión que la radiografía, 90 versus 77, ¿no? Y tiene mayor sensibilidad incluso, 93 pero contra 79, pero es operador dependiente, ¿no? Tiene que ser un buen ecografista para que pueda diferenciar esto. ¿Y cuáles son los signos directos de neoperitoneo que ven acá en la radiografía? Mayor ecogenicidad de la franca peritoneal, y paso entre el aire y el seno costodiafragmático y el reflejo de gas abdominal, ¿no? Y todo lo demás ya nos puede dar incluso signos indirectos. ¿Cuáles son los signos indirectos? Líquido libre, ¿no? Burbujas de aire en líquido acítico, una asa intestinal engrosada, pared engrosada y grasa, pared engrosada, ¿no? Y la tomografía, pues, sigue siendo el gold estándar para algunas patologías, ¿no? Tiene una precisión mayor al 90% en perforaciones gastroduodenales. Acá, bueno, acá es importante conocer que una tomografía, para yo diferenciar aire libre en la cavidad, tengo que pedir una tomografía, pero con una, se puede decir un tipo específico que es con ventana pulmonar. Normalmente es una tomografía normal, el de la, ¿no? Así vienen las tomografías. Como yo veo, en la parte de arriba hay una imagen hipodensa, densidad aire, ¿no? Las densidades aire son imágenes hipodensas, negras generalmente. Yo no podría así, a grosso modo, decir que esta estructura que veo acá, que es en negro, o esa más hipodensa, es aire dentro de la cavidad, porque yo sé que hay estructuras como el colon, intestino delgado, que son paredes bien delgaditas, que pueden ser esta parte que el intestino esté pegado hacia la pared y me dé pues el contenido intraluminal del intestino, me dé esta parte negra. Por eso yo pido con ventana pulmonar. Entonces, con ventana pulmonar, yo sí veo la diferencia. Acá ve, miren el asa del intestino con la pared, su pared, y todo lo demás de arriba ya no es asa, ya, porque incluso ahí se ve una flechita que es el peritoneo que baja, ¿no? Entonces, el examen, para yo ver aire en la cavidad abdominal, tiene que ser con un examen que se llama con ventana pulmonar. Y se puede ver también otros signos, por ejemplo, acá vemos un contraste oral, vemos que hay una perforación duodenal y además se ve líquido libre en la flecha blanca. Aire arriba, en el punto y en la imagen esa flecha, punta de flecha, ¿no? Con la imagen hipodensa. Las perforaciones diagonales son un poco más difíciles, pero aquí normalmente nos basamos en signos indirectos, pues, ¿no? Si es que de repente hay líquido adyacente, hay aumento de la pared, ¿no? La grasa adyacente está comprometida, nos dicen básicamente que hay signos indirectos de perforación, ¿no? Ya pues si se encuentra de repente otra lesión, si sabemos que se ve una hernia o algo ahí,
nos puede orientar algo más, ¿no? El manejo o el tratamiento de ese manejo inicial, tenemos que manejarlo como pues una sepsis intraabdominal, ¿no? El paciente llega hemodinámicamente inestable, lo importante, reanimación, fluido, ¿no? Primero tratar el cuadro de deshidratación leve que llegue el paciente, en este caso, si está de repente con una hipovolemia, tratar de hacer líquidos con reanimación, tanto por kilo, ¿no? Y también podemos usar coloides de repente, ¿no? Para mejorar la hemodinámica. Y siempre hay que mantener una presión arterial no menor de 65 milímetros de mercurio, pues, ¿no? La terapia antibiótica es necesaria comenzar una hora después de haber dado el diagnóstico de repente de que es una peritonitis o una infección intraabdominal. También es importante en este paciente la nutrición enteral antes de nutrición parenteral. Es más fisiológico la nutrición enteral postoperatorio de estos tipos de pacientes. A pesar que se haya hecho, por ejemplo, una reparación primaria, que se haya hecho una resección en anastomosis, no tiene nada que ver. Antes se creía que de repente se hacía una resección y anastomosaba la asa intestinal, por ejemplo, que sea yeyuno, yeyuno, o ilion, ilion, el paciente no tenía que comer unos 3, 5 días, ¿no? Y el paciente, pues, ya nosotros sabemos, y actualmente se sabe que un paciente quirúrgico es un paciente catabólico, ¿no? Un paciente catabólico es que si no se le da nutrientes, el paciente empieza a degradar sus proteínas, sus carbohidratos y todo eso. Entonces, empeora su estado nutricional, que ya por sí en nuestra sociedad se ha evidenciado que la desnutrición es un problema, desnutrición y malnutrición es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, la nutrición enteral temprana se inicia sí o sí y es más fisiológica que la nutrición parenteral porque estimula las microvellosidades intestinales. Las microvellosidades intestinales, si no son estimuladas por la nutrición enteral, se atrofian, los gérmenes que están ahí pueden pasar a la cavidad o a la circulación sanguínea por translocación bacteriana y contribuyen más a la sepsis, ¿no? Y el paciente muere, ¿no? Se recomienda un alto consumo de proteínas porque es un paciente catabólico por la enfermedad y por la misma cirugía. Indicación de cirugía inmediata, perforación. ¿Cuándo se indica cirugía inmediata? Cuando hay una sepsis abdominal, ¿no? Cuando hay inestabilidad hemodinámica, isquemia intestinal o obstrucción de asa cerrada, ¿no? Acá viene ya a entrar una definición que se usa en trauma, ¿no? Control de daños, ¿no? Cirugía de control de daños. Ya lo estamos usando en emergencia para este tipo de catástrofes, se puede decir abdominales, porque es una infección abdominal donde todo va a estar contaminado, va a estar sucio, no va a estar inflamado, el peritoneo está inflamado. Y bueno, como sabemos, la definición de cirugía de control de daños, los principios son control del sangrado y de la contaminación, ¿no? Si no hay sangrado como en el trauma, tenemos que controlar la contaminación. Controlamos la contaminación de una manera rápida, si es que el paciente está hemodinámicamente inestable, solamente para tratar de que no siga contaminándose hasta que el paciente sube a UCI y se estabiliza. Ya posteriormente se puede ya hacer una cirugía ya sea de reparación o de cierre definitivo de la pared abdominal, ¿no? Pero sí, ya se está haciendo cirugía de control de daños en cirugías de emergencia y no solamente en trauma. Esto es importante, como ya les he explicado, hay una microbiota intestinal que es importante en nuestro organismo. Se ha hablado también mucho de función inmunológica, entonces no es adecuado que nosotros tratemos de dar, por ejemplo, un antibiótico que barra con todos los gérmenes que están en nuestra flora intestinal. Si nosotros conocemos el tipo de gérmenes según la ubicación de la perforación, podemos ser específicos, ¿no? Podemos dar antibióticos específicos y no dar antibióticos que acaben con toda la flora respiratoria, flora de la piel, flora gastrointestinal. Entonces ahí están de cuadra
con cuadros rojitos que gérmenes generalmente están, ahí están las enterobacterias, ¿no? Y los anaerobios. Y acá vemos la familia de los antibióticos. Obviamente los de arriba son los que yo los llamo como bombas, o sea, barren con todo, gran positivo, gran negativo, anaerobios y todo, y básicamente se usan en infecciones intrahospitalarias, ¿no? Y los de abajo ya pues empiezan a ser los más específicos. Ahí están las fluoroquinolonas, que vienen a ser contra gran negativo, gran positivos, las cefalosporinas, que ya sabemos, según la generación va aumentando su actividad contra gran negativos y va disminuyendo contra gran positivos, ¿no? Los aminoglucósidos, que son generalmente antibióticos para gran negativos, ¿no? Pero que hay que tener mucho cuidado en estos antibióticos porque sabemos que pueden causar nefrotoxicidad y ototoxicidad, y no se les puede dar por mucho tiempo, los aminoglucósidos. Bueno, los anaerobios, que uno específico puede ser el metronidazol, ¿no? Que tiene buena actividad contra los anaerobios del tubo gastrointestinal a comparación de otro antibiótico que normalmente también tiene actividad contra anaerobios, pero que lo usa básicamente en infecciones supradiafragmáticas como son la clindamicina. Es importante este cuadrito. Perforación gastrodenal, ya hemos hablado un poco de esto. La úlcera es la principal causa, ¿no? Las más comunes son de antro gástrico y del bulbo duodenal, ¿no? Son las perforaciones más comunes. Pueden ser también por traumatismos, ¿no? Por proyectiles de arma de fuego, y las perforaciones iatrogénicas. Por ejemplo, por trauma, últimamente se está viendo muchas lesiones por proyectiles de arma de fuego, ¿no? Y las lesiones en esta parte del intestino duodeno son pues unas lesiones muy difíciles de tratar, ¿no? Son muy difíciles de tratar, uno, porque es básicamente un órgano técnicamente casi difícil de accesibilidad, y otro que ustedes han visto fisiológicamente que el duodeno funciona casi como un receptor del páncreas, receptor del estómago, receptor de la vía biliar, donde hay un acúmulo de secreciones, ¿no? Eso también es como si fuera no se puede decir como algo malo, pero sí impide de repente que sea como un manejo más adecuado, ¿no? Cuando se hace una reparación. Por eso las perforaciones duodenales por trauma son muy difíciles de tratar, básicamente, ¿no? Y las perforaciones iatrogénicas, ahí vemos, por ejemplo, las perforaciones hechas por endoscopía, ¿no? En estómago, y las lesiones por CEPRE, ¿no? Que es el procedimiento donde se saca una endoscopía guiada, donde se saca los cálculos de la vía biliar principal, pero que ingresan por la ampolla de Vater, ¿no? También puede ocurrir perforaciones en este nivel, que es muy poco frecuente, 0.0 a 3 a 0.3%. El cierre primario, esta es básicamente la técnica. Si hay una perforación, punto cero mucosos completos o totales, ¿no? Y se trata primero de abordar los bordes de la herida, ¿no? Y luego se hace los puntos, bueno, cero mucosos, ¿no? Hay una técnica que se llama parche de Piplon, donde se le coloca ahí, luego de hacer el punto o con el punto, ¿no? Para tratar de reforzar esa pared, ¿no? Pero obviamente ya la evidencia ha demostrado que no hay diferencia si es que se hace reparación primaria sin parche o con parche. Y laparoscópicamente también se puede hacer, no hay contraindicación, a menos que el paciente esté muy inestable y que no tolere el nemoperitoneo. Esas son las únicas contraindicaciones para que no se haga una cirugía o una reparación por laparoscopía. Esto también es importante porque básicamente en la formación de un cirujano nos dicen que tenemos que, o bueno, en algunas escuelas, bien hacen una reparación en un plano, o sea, solamente cuando hay una perforación, reparan una estructura tubular, ya sea
solamente una sutura y otros hacen un refuerzo de la pared. La evidencia ha demostrado que no hay diferencia. O lo haces en un plano, solamente así, o lo puedes hacer una en segundo plano, pero que hay, si haces esta parte o en segundo plano, hay riesgo de isquemia, ¿no? Por presión de esta parte de la pared del intestino, ¿no? Recomendaciones. ¿Quiénes ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico y cuál es el momento adecuado? Mayores de 70 años inmediatamente, y todos los pacientes que tienen peritonitis, de repente extravasación de contraste extraluminal y neumoperitoneo, tienen que ser operados. Pacientes con úlcera péptica perforada, ¿cuál es el abordaje? Laparoscópico, a menos que esté contraindicado, ¿no? Uno, por el neumoperitoneo, no de repente el paciente no tolera el neumoperitoneo o porque el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? Se requiere una cirugía rápida, tiene que ser un abordaje abierto. Meño de 2 centímetros, reparación primaria, como ya hemos dicho, ¿no? Puntos cero mucosos. Primero se reavivan bordes, se sacan todo el tejido de los bordes que están necrosados o isquémicos. Bueno, también se hace eso para mandar a patología y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y luego se hacen los puntos cero músculos. Y bueno, como ya hemos dicho, no hay diferencia si es que usamos o no parche de pipa, ¿no? No hay diferencia en la evidencia. Y los pacientes con úlceras grandes, mayor a 2 centímetros, pues ya hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar si es que se hace una resección de esa parte del intestino o del tubo gástrico. Y para saber eso, pues hay que ver el paciente en general, ¿no? Hay que ver cómo están las albúminas. No podemos, pues, hacer una resección un paciente que está con albúmina de 2, porque básicamente esa anastomosis o esa reparación no va a funcionar, porque la albúmina, ya les estoy diciendo, que funciona como los ladrillos de una pared. Si no tengo lo suficiente, no funciona. En pacientes con úlcera péptica perforada, ¿cuál es el papel de la cirugía de control de daños? Como ya hemos dicho, ya se está utilizando la cirugía de control de daños en cirugías de emergencia, no traumáticas, ¿no? Entonces, si el paciente está muy contaminado la cavidad abdominal, está hemodinámicamente inestable, ¿no? El paciente tiene que ser controlado, ¿no? Básicamente, si está una asa perforada, de repente solamente clampar o ligar los cabos de un asa, sacar el asa, ligarlos, ya no hacer en ese momento una reparación con puntos, limpiar la cavidad, poner abdomen abierto con bolsa de bota y mandarlo a UCI para que lo estabilice. Ya en otra cirugía, cuando el paciente está más estable, ¿ya? Podemos ya hacer la reparación de esas lesiones que tiene el paciente. El trauma gastrodenal, hay una clasificación AST, según la Sociedad de Trauma. Bueno, hasta el grado 2 se puede hacer una reparación primaria. El grado 3 está entre sí, ¿no? Hay que ver la situación, hay que ver cómo está la hemodinamia, cómo está de repente el compromiso con otras estructuras. Y obviamente el 4 grado y 5 ya no se puede, pues, reparar, ya hay que hacer otro tipo de cirugías ya más complejas, que necesitan más tiempo quirúrgico y también destreza del cirujano, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las perforaciones, como ya les he dicho anteriormente, son más comunes en antro, ¿no? Entonces, si es una perforación extensa, demasiado grande, hay que reseccionar la parte del antro y del píloro. Se puede hacer una Billroth 1, el duodeno, se anastomosa al estómago restante, o la Billroth 2, donde se cierra el duodeno y una parte del Y1 proximal se anastomosa al remanente gástrico, ¿no? O una OIR-RUX, que es una cirugía ya más compleja, en donde se hace se saca la parte del estómago que está lesionado, se cierra el duodeno
¿no? Hace una asa hacia el yeyuno y otra asa, el yeyuno se secciona, una parte se va hacia al estómago y otra parte que viene del duodeno se hace una anastomosis en yeyuno y yeyuno, ¿no? Cirugías más complejas y que requieren pues tiempo. El paciente tiene que estar con buen estado nutricional, o sea, tener buenas albúminas, porque imagínense, son dos anastomosis que hacen dos anastomosis y una reparación, ¿no? Entonces el paciente tiene que tener buen estado nutricional para que pueda esto funcionar, si no, hace una fuga, y una fuga ya otra complicación ya que puede llegar a la mortalidad. Y lesiones duodenales de alto grado ya, pasando a las lesiones del duodeno. Ustedes saben que el duodeno tiene relaciones muy importantes, tiene relaciones vasculares, tiene relaciones con el páncreas, con la vía biliar. Como ya les he dicho, el duodeno funciona como un receptor. Vienen las secreciones del quimo, del estómago, de la vía biliar, ¿no? De las sales biliares y del páncreas. Entonces, cuando hay una lesión de duodeno que no se puede corregir o no se puede reparar, retirarlo, ¿no? Y se hace pues las anastomosis a los órganos o a las estructuras que vienen o desembocan en esa parte del duodeno. Y esto que se llama una pancreático-duodenotomía convencional o procedimiento de Whipple. Todavía que es más complejo porque son anastomosis más complejas. Miren el conducto de Wirsum del páncreas se tiene que anastomosar con el yeyuno, ¿no? Y la vía biliar también, ¿no? Y hacer básicamente esperar que funcione. Ahora hay una variante que es con preservación de píloro, ¿no? Si es que no está comprometido el estómago, ¿no? Que es más fisiológico porque evita el reflujo, ¿no? Las perforaciones yeyuno ileales generalmente se asocian con cuadros obstructivos, isquemia mesentérica, enfermedad inflamatoria intestinal y los traumas también que son muy frecuentes, ¿no? Por trauma por objeto punzocortante, por proyectil de arma de fuego, ¿no? Puede ocurrir, por ejemplo, en el divertículo de Meckel, ¿no? Que el divertículo que nace de la parte del ilion distal, uno se dice en la literatura hasta 100 centímetros del ilion distal, puede aparecer ese divertículo, ¿no? La fiebre tifoidea, ya hemos dicho que es común, ¿no? Porque en el ilio están las placas de Peyer, que funcionan como unos sistema inmunológico, traen las bacterias, se agranda, se inflama y pueden causar una perforación en la pared. El tratamiento de la perforación del intestino delgado se realiza cerrando perforación en uno o dos planos. Como ya dije, no hay diferencia, no, la evidencia ha demostrado que puede ser en un plano o en dos planos. No hay diferencia. Y al contrario, dos planos puede ser un poco perjudicial para la víscera o el asa. El trauma de intestino delgado, lo mismo. El grado 1, grado 2, reparación primaria. El grado 3 se puede reparar, ¿no? Y el grado 4 y 5 ya pues hay que hacer de repente una resección del segmento y anastomosis o ileostomía o yeyunostomía, dependiendo de dónde sea la lesión. Aquí vemos, esta es una resección manual, ¿no? Se perfora el meso, se trata de tener cuidado con los vasos, se ligan los vasos, se resecciona el parte del intestino que está lesionado, ¿no? Y luego se hace la reparación primaria. Puede ser en un plano, como es esto, o en dos planos, como ya dije anteriormente. Estas anastomosis pueden ser término-terminal, látero-lateral, látero-lateral, ¿no? Y látero-terminal. Y terminando esto ya se corrobora que no hay alguna fuga. O sea, como se presiona las asas para que no ver y si se puede en líquido para ver si sale algo, burbuja de aire. Y esta es la sutura mecánica que, bueno, nos ahorra mucho tiempo porque básicamente para hacer todo esto se necesita como 45 minutos hasta una hora, pero con esto se hace básicamente en 10, 15 minutos. Recomendaciones para la perforación del intestino delgado. La cirugía es la primera opción de tratamiento para las perforaciones intestinales. Es preferir la reparación primaria del intestino perforado
cuando hay ausencia de peritonitis o contaminación. Si es que de repente hay algún grado de contaminación, una peritonitis fecaloidea por alguna perforación de colon, de repente ya se podría evaluar según el estado del paciente, si es que el paciente de repente ha necesitado transfusiones, está hipóxico, está con albúminas bajas, es preferible hacer de repente una ileostomía o una yeyunostomía a este tipo de pacientes. Porque sabemos que con todos esos grados de factores a contra para la normal eh, cuidado de la anastomosis o la reparación, puede que se abra y el paciente vaya mal. Pues, ¿no? En resumen, la perforación del tracto gastrointestinal conduce a la liberación de contenido gastrointestinal, requiere de una lesión de espesor parcial, total. Hay lesiones de espesor parcial que con el tiempo van a llegar a lesiones de espesor total. Las manifestaciones clínicas dependen del lugar, del tiempo también, ¿no? El tiempo de ocurrir la perforación, y la sintomatología también depende de eso, ¿no? Los pacientes con una perforación libre a menudo anotan con precisión el momento de inicio de la perforación. El diagnóstico se basa en imágenes que demuestran gas fuera del tracto gastrointestinal en el abdomen, o sea, el neumoperitoneo. El manejo inicial, como cualquier otro paciente grave, resucitación con fluidos, antibiótico-terapia según si se sospecha de algún órgano, ya sabemos que dar de manera específica y no de manera general para tratar de no comprometer nuestra microbiota de nuestro organismo, ¿no? Y postoperatorio es importante el inicio de la nutrición enteral temprana de estos pacientes. No porque le haya operado del intestino delgado, del apéndice, no va a comer ese paciente. Tenemos que darle porque básicamente las vellosidades intestinales funcionan como una barrera. Esa barrera, si no se cuida con la nutrición enteral, o sea, no hay un estímulo, se atrofia, y como hay bacterias, esas bacterias pasan a nuestra circulación y hacen una sepsis, una septicemia, pero ya no por contaminación, sino porque esas bacterias que bien se ha podido prevenir con una nutrición enteral adecuada, ¿no? Se ha complicado ya por no dar eso, ¿no? Y bueno, generalmente los pacientes van a requerir una intervención y la intervención va a depender ya del tipo de lesión, del compromiso eh, de, hemodinámico del paciente, ¿no? Y de su adecuado o cómo llega el paciente nutricionalmente también, es importante. ¿Ya? Bueno, esta es la bibliografía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ya, ¿hay algunas preguntas? La primera que me están preguntando por acá es, ¿a cuánto tiempo puedo dar nutrición enteral? Se prefiere una nutrición enteral temprana, o sea, antes de las 24 o 48 horas, ¿no? El paciente se le tiene que dar nomás, se le tiene que dar. Imagínense, si no se le da nada, o sea, el paciente no se le da nada, igual sigue produciendo líquido, igual sigue produciendo ácido clorhídrico, igual sigue produciendo de repente algunas secreciones pancreáticas, biliares, igual sigue produciendo, igual va a haber contenido, o sea, no es que el intestino va a estar seco, ¿no? Se le puede dar una nutrición trófica a ese paciente para tratar de estimular nada más. Una nutrición trófica es, pues,
un volumen de 10 a, 10 a 20 mililitros por hora, ¿no? De alguna fórmula o alguno, para que solamente estimule. ¿Cuánto es ese volumen? Pues más o menos 240 a unos 500 mililitros en 24 horas, ¿no? Ya va a depender de todo, pues, ¿no? Del estado del paciente. También el paciente no tiene que estar hemodinámicamente inestable, no tiene que estar con vasopresores, ¿no? Porque si el paciente está con vasopresores, ¿qué hacen los vasopresores? Los vasopresores hacen que la circulación esplácnica, que viene de la circulación del intestino, lo lleve hacia órganos importantes. Entonces, esa parte del intestino, entonces va a estar como hipóxico. No va a haber una buena absorción de nutrientes, porque ese paciente está con una baja circulación, pero eso es por vasopresores. Entonces, una de las contraindicaciones de nutrición enteral temprana es el uso de vasopresores. ¿Hay dosis? ¿A cuánto se puede dar? Sí hay, ¿no? Y bueno, eso sería lo que tenemos que hacer, ¿no? Pacientes estables, nutrición enteral, aunque sea trófica, pero ahí hay que darlo. Y si está inestable, pues esperar de repente que bajen los vasopresores o iniciar nutrición parenteral, ¿no? Pero lo más fisiológico para el paciente es nutrición enteral por las cuestiones fisiológicas que ya les he explicado, ¿no? Hay gérmenes, hay una microbiota, ¿no? Que si no se da, se atrofian las velocidades y pasan al eh, sistema sanguíneo. ¿Qué es mi otra pregunta que he visto? Omentopexia, fijación nada más. Y omentoplastía, de repente reseccionar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Omentopexia, fijación a una parte, por ejemplo. Omentopexia es el parche de Graham. Lo fijo esa parte del epiplon hacia el agujero donde yo estoy, donde está el agujero de la perforación. Y la omentoplastía, pues yo saco un poco de epiplon. Por ejemplo, lo que ocurre en las infecciones por abscesos, de repente por apendicitis. El epiplon está como coleccionado, está sucio, llega a una cavidad. Entonces, todo ese epiplon está como duro, engrosado, contaminado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Retirarlo, ¿no? Y esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que confirme? Por favor. Todo claro. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí les ha quedado claro? Por favor, no usen antibióticos por usar. Tienen que saber la microbiota y el tipo de gérmenes que hay en cada órgano, ¿ya? Es importante eso, que ustedes sepan. Y otro es, la albúmina es importante en este tipo de pacientes porque nos puede dar el pronóstico. Por ejemplo, la pregunta anterior que han hecho ustedes, en la nutrición enteral, ¿cuándo darle a un paciente que, que tiene, por ejemplo, una ienostomía, ¿no? El paciente de repente está hemodinámicamente, está estable, pero está contaminado, todo eso, su albúmina está en 2. Pucha, el cirujano lo piensa para hacer de repente una anastomosis, entonces hace una ileostomía, aboca el hilio hacia la pared y se asegura, pues, ¿no? De que no haya nada que se vaya a abrir. Entonces la alimentación es inmediato, pues, ¿no? Es paciente que tiene que comer al siguiente día. Normal, no hay ningún problema. Ya, entonces esas son recomendaciones generales. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, les agradezco su tiempo. Espero que les haya sido de, de agrado esta charla y hayan siquiera captado algunos puntos que son muy importantes. Básicamente lo que van a ver ustedes, o si van a hacer o va a ser una especialidad quirúrgica, es esto, pues, ¿no? Esto. Listo, doctores, si no hay nada más, termino la clase y gracias por su atención. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego.